Quiero en esta noche invitar a que reflexionemos juntos. El tema de hoy, el tema que vamos a estar compartiendo, reflexionando, lo he titulado así: Elías, un hombre de Dios que quiso morir. Y voy a fundamentar el porqué, y hoy sí voy a pedirle tal vez un permiso especial a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a la iglesia Jesucristo es el Señor, porque si bien es cierto, la palabra es para todos, la palabra es para cada uno de nosotros, pero en este espacio de cuarentena, en estos más de 100 días que ya llevamos de cuarentena, gracias a Dios en Tucumán ya no es tan estricta, pero hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de poder nosotros estar también en un cerrojo muy fuerte, ¿no? Que no se podía salir. Hemos tenido etapas de angustia, de no estar conformes, de tal vez estar hasta malhumorados, ¿no? Y mucho más porque no podíamos congregarnos, porque no podíamos vernos todos. Es allí donde muchos de los hermanos con quienes estoy teniendo contacto y relación han expresado de que también han encontrado la posibilidad de poder estudiar más la palabra del Señor, de poder tener un tiempo más que quizás antes no se podían dar. Y a mí me ha tocado la bendición de poder aprovechar los días que no se podían salir y poder hacer a través de videoconferencias algunos mini cursos sobre doctrinas de la gracia, enseñando especialmente de lo que son doctrinas o de las sanas doctrinas. Y me ha tocado hacerlo con grupos de hermanos, pastores, líderes de otras congregaciones, de otras provincias, a quienes mando un saludo porque sé que están ya conectados. El pastor Vicente Barón de allí de Tacopozo, en Chaco, el pastor David Álvarez de allí de Formosa, que ya fuimos a visitarlo y que estábamos justo pronto a viajar cuando se dio el cierre de las fronteras y no pudimos viajar. Pero también el grupo de hermanos allí en Santiago, en la banda, en que tuvimos un hermoso tiempo de seminario hasta hace poquito también. Los hermanos allí en Buenos Aires, con el hermano Julio Botino, con Diego, y en sí con muchos otros pastores de otros lugares que hemos tenido lindas charlas, con el hermano Hugo Olivares de allí de Catamarca, hermanos que se están formando en pequeños grupos. Y una de las cosas que uno pudo hacer a través de esta experiencia es no solo conocer más, charlar más con los hermanos y compartir la palabra, sino también saber que en distintos estados de ánimo que todos tenemos, en las distintas edades, algunos formando recién un grupo, algunos hermanos todavía no como pastores ordenados, sino como encargados del grupo, otros ya como pastores, otros ya con varios años de pastores. Coincidíamos en lo difícil que es pastorear en este tiempo y cuántas cosas pueden pasar por el corazón de un pastor. Entonces, amada iglesia de Jesucristo, a nuestros hermanos de la iglesia local, yo voy a compartir esta palabra porque en la iglesia nosotros también tenemos un hermoso grupo pastoral, el pastor Eduardo Rizzo, el pastor Nicolás Martín, el pastor José Asís, tenemos dos ancianos de la iglesia también, al pastor Dante, al anciano José, y tenemos un hermoso grupo de diáconos también que están fiel trabajando al Señor. Pero también va para ellos y también va para los padres de familia que tienen también la responsabilidad de guardar y criar a sus hijos conforme a la palabra del Señor. Si bien es cierto, es para todos, pero al tocar este punto de la vida de Elías, un hombre de Dios que quiso morir, y es curioso porque todos conocemos a dónde voy a ir con la historia esta, creo que es necesario que nosotros sepamos cómo Dios sostiene la vida de un pastor en medio de las situaciones difíciles que se están viviendo. Si bien es cierto, para todos es difícil, y para todos hay situaciones difíciles, pero también nosotros podemos ver que a veces hay situaciones muy difíciles de sobrellevarla, y es donde nosotros empezamos a ver la necesidad del auxilio del Señor. Y la Biblia nos relata el caso de este personaje bíblico, que es un hombre de Dios, un gran profeta, heroico por cierto, incluso citado por el Señor
y citado incluso por el apóstol Santiago en su carta, cuando dice que Elías era un hombre de fe, pero era sujeto a pasiones similares como las nuestras, pero era un hombre que podía ver el poder y la mano de Dios en toda su fuerza. Es un hombre que podemos ver que Dios usó justamente para confrontar la mentira, el engaño de los profetas de Baal. Pero sin embargo, después de haber visto el triunfo, haber visto el poder, después de haber visto justamente la mano poderosa del Señor, Elías experimenta algo que uno dice, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Lo que se podría decir una depresión, un grado de angustia muy fuerte, un grado de temor o miedo, que ese fue el principal motivo, en la cual él deseó la muerte. Y no es para alarmar, no es para llevar a afligir a nadie, pero quiero decirle a mis hermanos que todos los ministros apartados para el servicio del Señor, según el apóstol Pablo, están todos sentenciados a muerte por Satanás, o sea, en el sentido de la persecución, del sufrimiento y de todo lo que nos toca vivir. En este caso, quiero tocar el capítulo 19 del primero del libro de Reyes, para poder meditar y extraer algunos principios importantes sobre la vida de Elías, en la cual, vuelvo a decir, va dirigida especialmente en esta reflexión a los pastores de nuestra iglesia, a los pastores que conocemos y a todos los pastores que podemos nosotros transmitirle este mensaje, porque en verdad hay situaciones difíciles y mucho más difíciles cuando nos toca a nosotros vivir situaciones como esta que a veces son inexplicables. Así que lo primero que quiero hacer es leer el capítulo 19 para que podamos nosotros extraer la enseñanza de aquí. Capítulo 19 del primer libro de los Reyes dice: Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Importante ver y notar que Acab, el rey, que se había casado con una mujer pagana, y que era dominante, que era muy fuerte, prácticamente se la llamaba como una bruja que ejercía dominio y control, y trajo pecado y apostasía, de tal manera que llevó al pueblo a adorar a falsos dioses como Baal, y habían establecido a profetas falsos con mensajes falsos. Bueno, Acab había llevado las noticias a Jezabel de lo que Elías había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Bueno, usted tiene que leer el capítulo 18 para ver cómo desafía Elías a los profetas de Baal. Y aquí vemos nosotros el poder de Dios para responder. Pero el capítulo 18, versículo 40, solamente ese texto para unirlo con el versículo 1, dice: Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los desgolló. Los mató a todos los profetas de Baal. El primer principio que encontramos en la conexión de este versículo 40 del 18 al primero del versículo 1 es el siguiente: que Satanás se enfurece grandemente y quiere matar a todos aquellos mensajeros de parte de Dios que silencian a los falsos profetas. Todo aquel predicador, pastor, mensajero que lleva sana doctrina de Dios, el verdadero evangelio, y que hace callar a los falsos profetas, que desnuda su mentira, que los deja en evidencia. ¿Por qué? Porque la respuesta fue que todo el pueblo, dice el versículo 38, y cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, todo lo que había. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Por lo tanto, han quedado en evidencia, en vergüenza, que los que se decían ser mensajeros de un Dios, los falsos profetas, no tuvieron otra cosa más que ser muertos por la verdad, por la espada, por la palabra de Dios, por la presencia misma de Dios. Entonces, el primer principio es este: todo mensajero de parte de Dios que predica el evangelio bíblico, la verdad de Jesucristo, va a ponerse en la primera línea enemiga en contra de Satanás para justamente ser asesinado por Satanás, por este sistema mundo, por el odio de este mundo, porque lo que no quiere es que sus
mensajeros falsos sean silenciados por la palabra de Dios. Así que el primer principio que quiero desnudar de esta palabra para todos los pastores, predicadores, ministros, todos aquellos, incluso los padres de familia que enseñan la verdad a su familia, déjenme decirle que hay dos alternativas: o predicar y enseñar la verdad, o llevar a todos a las fábulas, que a todos les gusta oír fábulas. Si nosotros vamos a predicar la verdad bíblica, la palabra de Dios, déjeme decirle que Satanás querrá matarte. Por eso es que el versículo 1 dice que Acab le dio a conocer a Jezabel todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. No quedó ninguno. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Siempre va a venir un mensajero de parte de Satanás, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadas, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. En otras palabras, era una amenaza de muerte. Mañana a esta hora te voy a cortar la cabeza, te voy a matar, Elías. Esa era la amenaza concreta. Le mandó un mensajero, el mensajero fue con ese mensaje, llegó el mensaje a oídos de Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Aquel profeta, aquel hombre de Dios, aquel que vio caer fuego del cielo, el respaldo del Señor, porque lo más precioso es la oración que Elías hace, y dice: cuando llegó la hora de ofrecer sacrificio, Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. O sea, que se dé a conocer que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo, no invento mío, tu mandato, yo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó con la oración de Elías? ¿Qué pasó con la actitud de Elías? ¿Qué pasó con el poder que vio Elías? Después que Jezabel le manda esta amenaza a través de este mensajero, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. O sea, quedó solo. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué pasó con Elías acá? Dice que él vio el peligro, se levantó para salvar su vida, y cuando llega al desierto dice: me quiero morir. ¿Por qué este hombre de Dios tuvo tal cambio? ¿Qué estaba pasando con Elías? ¿Qué estaba pasando con este hombre de Dios? Estaba ahora diciendo: me quiero morir, quiero la muerte. Y dice que al decir esto, basta ya, se terminó, punto final, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Añade él su juicio, su evaluación. Yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego que un ángel, este era un mensajero pero de parte de Dios, lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en la calabacera había una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las piedras calientes, y una vasija de agua, y comió y bebió, pero volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida que le mandó Dios, caminó 40 días y 40 noches. Caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Horeb
que también se lo conoce como el Sinaí. ¿Le suena ese lugar? El monte donde Dios habló con Moisés, donde Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos, donde Dios puso en orden al pueblo de cómo se debía relacionar con él. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ya no corría peligro. Ya no estaba en el lugar donde él estaba amenazado. Estaba en Horeb, estaba en el monte de Dios, estaba en el lugar seguro. Pero cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, él le responde y le da su exposición. Y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, dice, que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Él quería morirse, pero a la vez no quería que le quiten la vida. Es como algo raro que está pasando acá. Pero esta es una historia escrita y es suficiente para meditarla y suficiente para poder nosotros ser receptivos a la palabra del Señor. Recuerden que estoy dirigiéndome principalmente a todos los pastores, ministros del Señor, encargados de obra, a todos los líderes que están pasando momentos muy difíciles. Continúa el relato. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hasta aquí nomás vamos a ver el relato, pero es importante que nosotros podamos meditar en esta situación. Creo que es un texto muy conocido por la iglesia, muchas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, y creo que tenemos todavía la posibilidad de seguir extrayendo nosotros hermosos principios más allá de lo que podemos ya alguna vez escuchado. Porque la Biblia es una palabra viva. Entonces cada vez que la leamos, Dios siempre va a seguir hablándonos permanentemente. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? Primeramente vamos a ver lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Elías había matado a todos los profetas de Baal, había silenciado su falso mensaje y había llevado al pueblo de Dios a una confesión que Jehová Dios era el único Dios verdadero. ¿Qué trajo esto? La amenaza de Jezabel hacia Elías, una amenaza contundente: mañana a esta hora vas a estar muerto. Esta amenaza es obvio, siempre que después que Dios obra a través de alguien para su gloria, Satanás se levanta en amenaza para persecución. Esto lo vemos desde Abel. Abel levantó un altar que fue agradable a Dios, pero inmediatamente se levantó Caín y mató a su hermano Abel. Siempre que ha habido alguien que se dispuso a obedecer a Dios y hacer las cosas, vemos cómo Satanás se levanta en contra.
Noé recibió la orden de hacer el arca y él obedeció, hizo el arca, pero todos se pusieron en contra de él. Así vemos cada uno, le pasó a Moisés, le pasó al rey David, pasó todo el tiempo. Lo mismo pasó con Jesucristo nuestro Señor, lo mismo pasó con los apóstoles, lo mismo te pasa a ti, lo mismo me pasa a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a servir al Señor. Entonces, cada vez que hay alguien que quiere predicar bíblicamente para desenmascarar la mentira de Satanás, se va a levantar la oposición. Hemos estado escudriñando acerca de Apocalipsis y hemos visto que la guerra de la iglesia va a ser contra este mundo, pero también contra las fuerzas mismas de Satanás. Y este sistema mundo lo que quiere es hacer callar la voz de la iglesia, porque para Satanás y todo el sistema de este mundo diabólico anticristo, la voz de la iglesia representa una amenaza. Por esa razón es que muchas de las cosas que están aconteciendo detrás de todo esto, hay una intencionalidad de este sistema anticristo para hacer callar a la iglesia. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? La reacción de Elías, versículo 3, viendo el peligro, tuvo miedo viendo el peligro y se levantó para salvar su vida, porque él corría peligro. Pero vemos nosotros de que deja a su criado, queda solo, e inmediatamente él se va al desierto. Pero cuando llega al desierto, algo pasó en ese proceso, que él deseaba morirse y dijo: basta ya, basta, se terminó, quítame la vida. Él no quería seguir, basta ya. Y añade el argumento: yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que los antecesores. Acababa de orar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y tenía suficiente historia en su espalda, pero acababa de ver Elías el poder y el respaldo de Dios. Y es muy probable que al ver la grandeza y el poder de Dios, él haya visto su miedo y dijo: yo no sirvo para esto. Y quería abandonar, y quería dejar. Lo que podemos ver nosotros es con lo que muchos coinciden en llamar de que lo que entró Elías era en una depresión peligrosa, porque en una depresión, cuando se habla de la muerte o deseo de morir, es peligroso. Y es lo que quiero desarrollar como una palabra de aliento para los ministros, pastores, los que fueron llamados al servicio del Señor para su iglesia. Pastores, ancianos, diáconos, hermanos y hermanas que están consagrados en distintas áreas de la iglesia. Les aseguro que en estos más de 100 días de cuarentena que tenemos, Satanás varias veces golpeó tu cabeza con pensamientos de dejar todo, de abandonar todo, o la evaluación de que esto no va más, o ya me enfrié tanto, o ya no quiero seguir. Estos son puntos en los cuales hoy nosotros debemos someternos a una evaluación delante del Señor. Hay hermanos que me tocó hablar que en este tiempo que están comenzando un pequeño grupo con una futura posibilidad de abrir una iglesia, y están en ese entusiasmo de ese primer amor y ese deseo, pero a la vez hay cierto temor. Hay otros que están diciendo: yo voy a dejar de trabajar para estar sirviendo 100% al Señor, pero tal vez no es el tiempo. Hay muchas cosas que pueden pasar por la vida y la mente y la cabeza de un pastor. Pero esta es una situación límite, mis hermanos, porque en gran parte de este mensaje voy a expresarle lo que también hay en mi corazón. Más allá de que ya dentro de poco voy a tener 25 años al servicio pastoral de la iglesia, pero toda una vida sirviendo al Señor en liderazgo. Pero mis hermanos, los ataques en este tiempo son cada vez más fuertes, y no me pasa solamente a mí, nos pasa a todos aquellos que fuimos llamados a obedecer al Señor. Porque sabe, mis hermanos, Dios no llamó a superhéroes, no llamó a hombres poderosos, sino a débiles. Juan Calvino justamente decía: la gracia de Dios reposa en hombres imperfectos como nosotros. Ministros llamados al servicio del Señor, que son, como describe Pablo, nos escogió no por ser más que nadie, sino que éramos insignificantes, lo vil, lo despreciado del mundo.
Porque, mis hermanos, la gloria del Señor se tiene que ver en lo que Él hace, no en lo que nosotros hacemos. Pero quiero alentar a mis hermanos de la iglesia, porque muchos hermanos pueden estar siendo tentados por esta situación a dar lugar a pensamientos de que esto no va más, o dejar todo. Es muy probable que te esté pasando a ti, como muchas veces Satanás tiró dardos sobre mi cabeza. Las propuestas siempre van a venir con mucha facilidad de parte de Satanás, pero saben, hermanos, nuestras coronas se ganan solamente cuando acabamos la carrera, cuando peleamos la batalla y cuando salimos victoriosos. Jesús dijo: al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Por esa razón es que vemos nosotros que algo sucedió acá y cómo Dios interviene. Tenía a su hombre, su profeta, su llamado, su ungido, lo tenía con miedo, solo, huyendo y con deseos de morirse para que todo se termine. Cuando él le pregunta ¿qué haces, Elías?, él le expresa que él dice: estoy huyendo porque todo el pueblo se fue detrás de Baales, mataron a los profetas y ahora me quieren matar a mí. Es como que hay una contradicción, una confusión en su expresión. Pero yo no quiero centrarme hoy en Eliseo, quiero centrarme en la ayuda de Dios. Porque yo no sé qué te está pasando a ti, hermano, amigo pastor, llamado por el Señor. No importa cuánto tiempo tienes al servicio del Señor, si estás comenzando o ya estás con la armadura desgastada. No importa. Lo que quiero decirte es que hoy tú y yo debemos mirar lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Y qué vemos aquí? Que el Señor interfiere en lo que podemos decir que esta venía siendo la ruta de descenso de Elías o la ruta de la depresión, donde iba a terminar en la muerte, según Elías. Pero en este texto podemos observar nosotros 6 cosas que hace Dios. 6 cosas que hace Dios y que te invito a que reflexionemos. Lo primero que hace Dios es desconexión, desconectarlo. Estaba abrumado, estaba desorientado. El miedo que tenía, la amenaza de Jezabel, lo sacó de plano. ¿Qué hace Dios? Porque Dios es el que hace todas las cosas. Lo primero que hace Dios es desconectarnos. Lo que hizo con Elías es desconectarlo. ¿Qué hizo Dios? Lo llevó al desierto. Al desierto. En el desierto pasan cosas gloriosas de parte de Dios. Así hemos aprendido que la mujer que dio a luz el niño fue llevada al desierto. Y como habíamos enseñado, no fue un lugar blindado, un castillo, sino el desierto. Así pasó el pueblo de Israel por el desierto. Y el poder de Dios se manifestó allí. Pero qué importante es cuando estás abrumado, cuando estás desesperanzado, cuando puedes estar deprimido, cuando la depresión está golpeando tu vida, cuando tú estás arrastrando los pies, haciendo las cosas de mala gana, protestando por todo, cuando tus párpados pesan toneladas a la hora de orar y te duermes, cuando no tienes el apetito de leer la Biblia, cuando estás buscando escaparte del mundo, es entonces cuando el Señor obra, porque la depresión es un estado emocional que afecta y que desequilibra el corazón de una persona. ¿Creen ustedes que hay pastores que están pasando por etapas de depresión, emocionalmente alterados? Bueno, veamos nosotros esto y luego la conclusión quiero llevarte a toda la iglesia y a todos los hombres que han sido llamados por el Señor al servicio, a que dejemos que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno. Pero ¿qué hace? Lo primero es la desconexión. El Señor lo desconectó de la presión, de la amenaza, del miedo, del peligro que él vio que corría por la amenaza. Él se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando alguien sale para salvar su vida, hagamos de cuenta de que vas caminando por la calle y de pronto hay unos delincuentes que sacan un arma y empieza un tiroteo y las balas van para todos lados.
Yo creo que si vos corres para salvar tu vida sería algo no vergonzoso, sino un acto hasta de instinto. Pero no vas a ir caminando y paseando como si nada pasase, sino que vas a correr abruptamente. Es una actitud de reflejo prácticamente, salir corriendo. Bueno, Elías, no hay dudas que él huyó, se levantó y se fue para salvar su vida, huyó. Y es la desesperación que hace de que alguien esté buscando huir. Lo que hace Dios es desconectarlo. Lo deja solo, que deje su criado, su sirviente, y se vaya al desierto. Aunque dice, y él se fue por el desierto, vemos que Dios está detrás de cada historia. Y vemos nosotros que lo que pasa es que Dios lo lleva a una escuela, a una preparación, a una etapa de restauración. Ese hombre, Dios lo había ungido para ser un siervo de Él. Lo mismo es para todos nosotros. Por eso, mis amados hermanos, aquí vemos claramente de que es importante desconectarse de todo lo que algún momento nos está causando esa sensación de asfixia, de desesperación. Desconectarte. Dios te manda a desenchufar tu cabeza. Y no hay nada mejor, mis hermanos, que ver justamente cuál es la única alternativa. Uno antes tenía la posibilidad de decir, me voy a desconectar un poco. Nosotros acá en Tucumán tenemos un hermoso cerro, San Javier, para poder distraernos un poco. O tal vez cargamos un termo y nos mate y nos vamos al dique del Cadillac, que está aquí cerca, o a algún parque o alguna plaza, a desconectarse un poco, ¿no es cierto? Pero con esta cuarentena, con esta imposibilidad de viajar, de salir, no se puede, estamos encerrados. Bueno, ¿qué es lo que necesita? No es desconectarse del mundo yendo a otra parte del mundo, sino claramente es ver la propuesta que nos da el Señor. Y justamente vemos nosotros que Jesús en Marcos capítulo 6:31, después de haber visto, estaba sirviendo a una multitud, estaba atendiendo a una multitud, Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y dice la Escritura, porque muchos de ellos que iban y venían, de manera que ni siquiera tenían tiempo de comer algo. La idea esta de descansar la vemos casi cientos de un tiempo más adelante, Lo vemos como una respuesta de parte del Señor. La respuesta estaba en Jesús. Él dijo, yo observo cómo están, ustedes necesitan descansar. Los llevó a un lugar desierto. Desierto significa a solas, sin gente, sin la presión. Y saben, hermanos, este tiempo se necesita recuperar una oxigenación especial del Espíritu Santo en tu vida, desconectándote de tantas cosas. Desconectándote. Dios quiere que estés a solas con Él. Con Él. Solamente con Él. Dios también quiere que tú te desconectes. Por un momento. Por un momento. Lo segundo que vemos nosotros aquí es el descanso. No solo Dios desconectó de todo lo que estaba pasando a Elías, sino que ahora lo llevó a un descanso. ¿Por qué? Porque dice que cuando él llegó y se fue y se postró debajo de un enebro, se sentó, dice primeramente, luego ya se echaba, mostrando el nivel de presión que tenía. Dice que él se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, él dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Y qué sucedió? Dice, echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Descanso. Dios lo dejó descansar. Lo despertó un ángel para que comiese y se volvió a dormir. Y dice el versículo 7, y volviendo el ángel por segunda vez. O sea, no dice que fue inmediatamente, es como que lo dejó descansar, lo dejó dormir. ¿Saben, hermanos, cuán importante es el descanso que viene de parte del Señor? Cuán importante es desconectarse de muchas cosas de este mundo para enfocarse nuevamente en el poder y en el propósito de Dios.
pero también es importante el descanso. Descansar en el Señor, descansar. Dios mismo descansó después de su labor de 6 días. Dice que Él reposó de sus tareas. Es un elemento bíblico, es una ley de parte del Señor de descansar, de tener un tiempo de descanso, un tiempo de reposo. Se necesita descansar la cabeza, se necesita tener la mente limpia, libre para hablar con el Señor. Eliseo estaba desenfocado. Muchos pastores y líderes están tirando manotazo ahogado porque no pueden enfocarse en el propósito que Dios le ha dado. Este elemento puede aplicarse claramente de parte del Señor para todos aquellos, porque la cita que hemos dado recién en Marcos 6:31, no solo que Él los lleva a un lugar desierto, sino que dice, vengan a descansar. Necesitan estar solos y necesitan descansar, porque los veía que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Yo me imagino esto, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero los que nos observan, nuestras esposas, nuestros hijos, o alguien que está cercano a nuestro que nos puede observar, observa algo que nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces podemos estar nosotros en un ritmo o en una sensación de asfixia, de agotamiento, o de un estrés mental, de una presión espiritual, de que probablemente estamos haciendo las cosas que Dios no quiere que haga. Yo me imagino, el Señor Jesús lo habrá estado observando, porque Él es Dios. Y no solo atendió a una multitud, sino que Él los observaba, que iban de acá para allá, dice el versículo 31, y que no tienen tiempo ni para comer. Y seguramente habrá visto ya en algunos de ellos que estaban irritados, o algunos capaz que ya estaban enojados, o algunos estaban afanados por seguir sirviendo, y otros probablemente discutieron entre sí por cómo estaba haciendo mal las cosas o estaba repartiendo mal la comida. Jesús observó y dijo, no, vamos a parar. Y los llevó, vamos a un lugar desierto y necesitan descansar. Cuando fue una tempestad, Jesús estaba durmiendo en la barca porque estaba muy cansado, dice la palabra. Y Él descansó también. Pero saben, hermanos, ese mandamiento en Éxodo 20 está hablando justamente de que el día de reposo no es simplemente un día, sino está hablando del control de nuestras vidas que ejerce Dios cuando también nosotros debemos descansar. Y no hay nadie más que Jesucristo, porque Él dijo, venid a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. Tercera forma que Dios actúa es que Dios le brinda una comida saludable. Dios le dio una comida sana, nutritiva, porque dice que se fortaleció, lo necesitaba. Es algo que claramente, tanto en la aplicación natural, los pastores, los ministros, todo lo que está en el servicio debemos aprender a nutrirnos bien, pero también está refiriéndose específicamente a la vida espiritual alimentada por algo saludable. Algo saludable. Las comidas saludables son importantes, mis hermanos, para la vida, pero también vemos nosotros que la palabra dice, mirad vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería ni embriaguez. Y no está hablando del estómago, sino de corazones. O sea, que muchas personas se dejan llenar por afanes de esta vida y que trae consecuencias serias. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es el alimento? Bueno, todos nosotros sabemos que hay comida chatarra y comida buena, elaborada. También vemos nosotros de que como niños inmaduros podemos nosotros ver como las criaturas, los niños chiquititos, cuando van a una fiesta, a lo mejor no van a encarar las pizzas o la empanada o el pollo que está allí, sino que van a comer chisitos o galletitas o papas fritas, que es lo que a ellos les gusta. El mayor seguramente va a encarar la comida que ya está elaborada. Pero en la vida espiritual, hermanos, las consecuencias muchas veces de la depresión es el desgaste y la poca alimentación espiritual.
Y cuando hay un desgaste muy profundo y hay poca alimentación espiritual o una saludable alimentación espiritual, las consecuencias se manifiestan aún así, sin fuerza, no tiene ánimo, no tiene aliento, y probablemente ese desafío con los 400 profetas de Baal, ese desafío de ir a orar y volver para que llueva de nuevo, y ante la amenaza de Jezabel, habrá representado sin dudas un desgaste ya para el profeta. Pero lo que no podemos negar es que si el profeta necesitaba diversión, bueno, Dios le hubiera contado un chiste o le hubiera hecho algo para divertirlo, entretenerlo. Si él hubiera necesitado dinero, bueno, seguramente lo que iba a aparecer allí era plata, oro o algunas cosas que necesitaba. Lo que vemos nosotros es que Dios manda a un ángel y le trae comida. Y esto es porque Dios nos conoce y Él sabe que lo que necesitamos es alimento. Alimento bíblico, alimento espiritual, alimento sano, saludable, puro, mis hermanos. Por eso es que muchos se están nutriendo de cosas que no son saludables. Muchos se están nutriendo de cosas que no edifican, que no ayudan. Por eso, mis amados hermanos, lo que necesitamos nosotros es una buena alimentación espiritual. ¿Y saben qué pasa muchas veces, iglesia? Que nadie más que los pastores de sus propias congregaciones conocen a sus propios hermanos. Y saben la necesidad y que oran por sus hermanos, oran por la iglesia y están buscando y estudiando la palabra para dar lo que Dios quiere que su iglesia crezca. Pero una de las cosas que me entristece es saber de que la propia iglesia muchas veces está consumiendo de todo tipo de mensaje que puede encontrar por internet, pero no escucha el mensaje de su pastor. Y esto hace que incluso su pastor se desanime. Esto hace muchas veces incluso que sus pastores sientan de que su ministerio está fracasando, o como que no llega, como que no es tenido en cuenta. Y esto es algo que lo he hablado, no es algo que lo estoy diciendo de parte mía, sino que lo he hablado todo este tiempo. Y ese ha sido un tenor recurrente entre los pastores. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dicen, ¿para qué hacemos nosotros predicaciones y predicamos en vivo y todo y nadie se conecta? Échele usted un vistazo y vea todos los predicadores y van a ver que hay predicadores que tienen 3 visitas, 4 visitas, 8 visitas. Y yo no creo que sea una congregación de 3 personas, sino que el tema es que Netflix ocupa primer lugar en la vida de muchas personas, entretenimientos personales, juegos y lo que sea. Pero pareciera ser que no es la palabra espiritual, el alimento que lo va a sustentar. Y por eso es que andan desfalleciendo después. Mis hermanos, el problema aquí es que cuando alguien dice, basta ya, quítame la vida, hermanos, se está mostrando de que hay un debilitamiento. ¿Por qué? Porque en la oración que hacía Elías decía, que se sepa que por mandato tuyo estoy haciendo todo esto, pero él no consultó ante la amenaza de Jezabel, sino que él decidió levantarse y huir. Por eso Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Vemos que hay algo aquí, un abandono a la palabra de Dios, un abandono a la guía de Dios, un abandono a la sugerencia, a la claridad de Dios, a la salida que da Dios, el oportuno socorro que da Dios, y eso trae claramente estos estados espirituales muy fuertes. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros? Necesitamos claramente tener una buena alimentación. No le mandó Dios un chef, no le mandó alguna viuda que sabía cocinar bien para alimentar, en este caso, a Elías en este caso, sino que le mandó un ángel. Un ángel es un mensajero, un portador de un mensaje de parte de Dios. Y lo que vemos nosotros, esta torta cocida sobre las piedras calientes y esta vasija de agua, no es otra cosa más que lo que necesitamos es a Cristo. Él es el pan de vida y Él es el agua viva que necesitamos para revivir, para recobrar fuerzas, para estar nosotros en ese momento con toda la disposición de seguir adelante. Por eso, mis hermanos, amigos, hermanos en Cristo, pero como estoy refiriéndome hoy específicamente a mis consiervos pastores, líderes de obras, encargados, o que están comenzando, o que ya dicen, basta ya, Señor, quiero que tú veas que el Señor
así como levantó a Elías, nos quiere levantar a nosotros también. El cuarto punto que nosotros observamos aquí de esta intervención es el ejercicio. Saben que el ejercicio es saludable para la vida. Necesitamos muchas veces nosotros tener una vida ejercitada. Si hay algo que todo el tiempo en mi familia están diciendo es que he dejado de hacer ejercicios, y obviamente que uno necesita los ejercicios porque la vida sedentaria es contra o es un atentado contra la salud física. Pero ¿qué pasa con el ejercicio espiritual? ¿De qué se trata el ejercicio espiritual? ¿Y dónde vemos aquí el ejercicio espiritual? Bueno, claramente después que comió, dice, y se fortaleció, le dijo, levántate, come, porque te viene un largo camino, una larga caminata. 40 días y 40 noches caminando, todo el tiempo caminando. ¿A dónde lo iba a llevar Dios? A Horeb, al monte de Dios. Ese lugar también se llama Sinaí. Es el lugar donde Moisés subió y recibió la palabra de Dios, la dirección de Dios, las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba saliendo no le conocía a Dios y de pronto quería adorar a Dios o estar en comunión con Dios porque lo había librado, pero ese pueblo venía con malas costumbres, con malos hábitos, con mala formación, venía sin conocer, sin saber cómo era la adoración que Dios quería. Entonces, lo que Dios hace es reglamentar cómo iba a ser lo que ellos iban a tener que hacer para relacionarse con Dios de la manera que Dios determinaba. Por eso, mis hermanos, es que lo que vemos aquí es un lugar de disciplina, es un lugar de volver a recordar cómo es o cómo debe ser mi relación con el Señor. Y mis hermanos, una de las estrategias de Satanás para desviar muy rápidamente a los pastores es poner los espejitos de colores del éxito de otras iglesias que supuestamente tienen un crecimiento impresionante y se deslumbran de todas las cosas que hay, se deslumbran de las cosas que tienen, y allí en donde dice yo quiero eso, y abandonan la palabra de Dios y van a buscar las técnicas, van a buscar las formas, van a buscar el atajo. ¿Qué necesito yo para tener una iglesia grande? ¿Qué necesito yo para ser famoso por...? Ay, mis hermanos, eso hace justamente de que no encuentren a Dios en el monte de Dios. Pero para llegar allí hay que moverse, mis hermanos. No era debajo de un enebro el lugar para Eliseo. No era estar echado allí en el desierto, sino que Elías tenía que caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. 40 es número de pruebas. 40 es número de pruebas. Y tenía que pasar una prueba más, pero necesitaba estar fortalecido por la palabra de Dios. Y hermanos, pastores, ministros, que tenemos las iglesias cerradas, que no podemos dar nosotros las reuniones, no podemos ministrar, nos sentimos algo extraño hablándole a un teléfono, a una cámara, no poder conectarnos con la iglesia. No es suficiente con ir a visitar a los hermanos en su casa. No podemos compartir la Santa Cena juntos. No podemos adorar juntos. No podemos sentir el amor ágape entre hermanos juntos. Y sabe, es lógico que el pastor se desilusione, que el pastor diga basta ya, el pastor se siente solo. Hermanos, aquí está la responsabilidad de toda la iglesia de orar por el pastor, de sostener la vida del pastor, porque sea como sea, Dios lo ha escogido para ser el que guíe a la congregación hasta que Él venga. Y por eso, mis hermanos, es que hay una necesidad, y no le hablo tan solo a nuestra congregación, le hablo a todas las iglesias que pueden ver, a todos los hermanos que pueden ver y que a lo mejor no se están ocupando de sus pastores. No se están ocupando. Y Satanás, que puso claramente el corazón de delivery en la vida del cristiano, está diciendo, que el pastor es el que no viene a buscarme, no viene a visitarme, no me llama, no pasa esto. Mis hermanos, no se imaginan cuánta alegría produce en el corazón del pastor cuando alguien le pregunta cómo está. Si hablo con esta autoridad es porque ya tengo casi 25 años de pastor. Tal vez antes no lo haría. Pero vuelvo a decir, estoy hablándole a estos hermanos que he tenido todo este tiempo, incluso hasta hoy,
con un pastor que me decía, lo mío ya era desesperante, ya estaba a punto de dejar todo. Pero sé que Dios lo ha enviado a usted para que podamos tener una conexión. Y yo sé que sí, mis hermanos. Hoy. Y así tengo todo el tiempo contacto. Hay un pastor que nos está escribiendo ahora de Brasil, creo que se llama el pastor Cayo, que él nos ve, y a quien le mando un saludo grande. Pero saben, hermanos, no somos superhéroes, no somos superhombres, somos pecadores redimidos, llamados al servicio del Señor, débiles, que nos dio una tarea honrosa, pero necesitamos ver que, como Elías, puede llegar la depresión, puede llegar el basta ya, puede haber muchos intentos de abandonar, de dejar. Por eso, mis hermanos, es que la palabra está diciendo que levántate, come, que largo camino te resta. ¿Qué hizo Dios con Elías? No solo lo desconectó de la situación que estaba teniendo, le dio descanso, lo alimentó con su palabra, comida saludable, y ahora lo puso a ejercitarse, a moverse. Vamos, vamos. ¿Ya te olvidaste que hice caer fuego del cielo? ¿Ya te olvidaste que yo te he respaldado delante de los profetas? Vamos, debes llegar a Horeb. Debes llegar a Horeb. Pablo ponía en 1 Corintios 9 el ejemplo de que él es el deportista. Decía, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener el premio que se echa a perder, pero nosotros, en cambio, uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien tiene una meta, no lucho como quien golpea al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y quiero terminar ya dentro de poco con algunas estadísticas alarmantes que se han hecho el año pasado acerca del ministerio pastoral. Por eso, mis hermanos, es que aquí hay algo que vemos nosotros. Elías, un hombre de Dios que quiso morir. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios? Dios lo pone. Vamos hasta llegar a Horeb. Vamos hasta llegar. Los pastores deberíamos nosotros poner el mismo énfasis en nuestras vidas, a levantarnos, a alimentarnos de la palabra de Dios, porque saben, hermanos, aquí encontramos nosotros la fe, aquí encontramos la firmeza, aquí encontramos la claridad, aquí se nos recuerda hasta dónde nosotros tenemos que llegar, aquí se nos da las promesas de que no estamos solos, aquí, mis hermanos. Y lo mismo para usted, papá, mamá, que tiene que cuidar a su familia, enseñar a sus hijos. Lo mismo para usted, hermano, que sirve en la escuela bíblica, que sirve con los jóvenes, con los adolescentes, que está atendiendo matrimonios. Para usted, hermano, que está al servicio del Señor, cantando alabanza, tocando un instrumento. Todo lo que hagamos para la gloria del Señor le molesta grandemente a Satanás, y va a haber amenazas de parte de Satanás porque no lo quiere. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a dejar todo? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a decir, basta ya, no soy mejor que nadie? Dios no le interesa tu justificación, no le interesa tu punto de vista, no le interesa tus observaciones, porque tu justicia y mi justicia delante de la justicia de Dios es como un trapo inmundo. Vale que tú reconozcas tus faltas, pero tú no te juzgues, deja que Dios obre, porque así es como el hijo pródigo estaba armando el discurso para venir al Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Maravillosa confesión. Pero lo que dice después es justamente, le diré que yo no sea tratado como un hijo, sino hazme como uno de los jornaleros. Parecía muy buena la sentencia, pero ¿saben qué pasó? Que cuando el Padre lo vio, fue movido a misericordia, corrió, se echó a su cuello y le besó. Y cuando él comenzó con el discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, fíjense ustedes en Lucas 15, antes que él diga, no quiero ser ya tratado como tu hijo, sino como un esclavo, antes que él diga esa parte, ya el padre se había dado la vuelta, había llamado a los criados y había mandado matar el becerro y le había vestido. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque no va a lo que yo diga. ¿Sabe qué hizo Elías? Se comparaba a él con los demás. Hermanos, Dios no necesita copias. No tiene fotocopiadora Dios. Dios nos hace únicos e irrepetibles y nos ha dotado de dones y nos ha llamado con un propósito eterno. Por eso, mi hermano, es que nadie más que tú va a hacer la tarea que Dios te ha encomendado, porque Dios quiere glorificarse con tu ministerio. Sí, mi hermano, no te deprimas. Y no esperes aplauso, porque el que quiere agradar al hombre no es siervo de Jesucristo. No esperes eso. Quinto punto. Dice que cuando Elías, versículo 10, dice que ha sentido un vivo celo, le empieza a responder la primera pregunta justamente, porque ya estaba dentro de la cueva allí en el monte Horeb, en el monte de Dios. Versículo 11 le dice el Señor: sal afuera y ponte en el monte. ¿Cuál es el quinto punto? Es que Dios prueba el discernimiento de Elías. A ver si ahora sí ya estaba en sintonía para volver a tener una misión encomendada. Sal de la cueva y ponte en el monte. ¿Por qué? Era necesario que el profeta de Dios volviera a conocer a Dios, dónde estaba Dios, y reconocer a dónde estaba Dios. ¿Dónde está Dios? Hermano, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Señor? ¿Lo reconoces dónde está? ¿Lo reconoces qué está haciendo? ¿Lo puedes ver? ¿O te dejas engañar? ¿Te dejas ver por cosas que no son reales? La prueba que hace Dios es para ver el discernimiento de Elías. Porque dice que Jehová pasaba, dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, pero no estaba en el viento. Jehová pasaba, pero se levantó un viento poderoso, pero no estaba en el viento. Elías observando, ¿está en el viento? Y tras el viento que quebraba las piedras, las rocas, las montañas delante de Jehová, dice un terremoto, un gran terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Ahí sí tiene que estar Dios, porque fuego cayó cuando hice el altar, pero tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, una brisa, como un silbido, apacible y muy delicado. Y entonces Elías se cubrió sus ojos, su rostro con su manto, y se dio cuenta que allí estaba el Señor. Oh, mis hermanos, qué necesidad tenemos de discernir lo que Dios está haciendo, dónde está Dios. Porque, mis hermanos, no es como nosotros queremos, no es como nosotros intentamos, no es como nosotros pensamos, no es como nosotros anhelamos, no es como nosotros inventamos. No es Dios como yo quiero, sino Él es Dios como Él es. Y yo debo amoldarme a Él y reconocer dónde está Dios, qué está haciendo Dios. Por eso, amado pastor, ministro del Señor, si antes te cayó fuego, pero no va a ser siempre fuego. También puede haber un silbo apacible. También en un tiempo de quietud. También en este tiempo de no saber qué pasa. No hay iglesia, no se puede hacer nada. También, hermanos, también Dios así lo hace. Elías pudo discernir. Elías pudo darse cuenta dónde estaba. ¿Tú ya te diste cuenta dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Cuando Dios percibió justamente la actitud de Elías, dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, a un silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ahora sí salió. Y el Señor le pregunta por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No le recuerda la pregunta que le hizo Dios a Adán?
¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué aquí? Ahora, no es porque Dios no sabía y no le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías, cuando estaba en el desierto bajo un enebro? Sino que le está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías, en Horeb, en el monte de Dios, en la cueva? Le dijo, sal y ponte en el monte. Entonces le dice, ¿qué haces aquí, Elías? No porque Dios no sepa, sino para que sepa Elías a dónde estaba. ¿A dónde estás, Elías? En Horeb. ¿Qué es Horeb? El monte de Dios. ¿Qué hay en el monte de Dios? Lugar donde Dios habló, donde Dios disciplinó al pueblo, donde Dios le puso las pautas al pueblo, donde Dios encomendó al pueblo. ¿Sabe qué necesita claramente un pastor, un ministro? Es volver al monte de Dios, en oración, en sujeción, en paz, en descanso, en buena nutrición espiritual, en fortalecimiento de vida, en ya no temor a la muerte. ¿Sabe qué necesita? El hombre de Dios necesita saber dónde está. Estoy en el monte de Dios. Hermanos, todo lo que pasa estando solas con el Señor es traer confirmación, es traer palabra y traer verdad para un ministerio que sea efectivo. Y número 6, lo último, es la meta clara. Dios le dijo, vas a volver por el mismo camino por donde viniste. Vas a volver por el camino, el desierto de Damasco, y llegarás y harás esto. Vas a ungir esto a este y a este. ¿Saben qué necesita tu vida? Tener una meta clara, tener planes bien pensados, bien elaborados por Dios y que tú estés dispuesto a ejecutarlo. Y esto es para todos los hermanos. Los hermanos también deben saber que este es un mismo plan de Dios. Nuestra vida ha sido diseñada para nosotros obedecer al Señor. Por eso, mis hermanos, cuando un pastor pierde el rumbo, camina en forma desordenada, no tiene otra cosa, una dirección clara, entonces termina en desánimo, termina en tristeza. Por eso es que necesitamos nosotros servir al Señor y para el servicio al Señor y cuál es la misión que tengo que cumplir. Y creo que todos sabemos, pero todos tienen una tarea específica para hacer. Por eso oxigene su vida orando al Señor. Oxigene su vida buscando un renacimiento, una esperanza nueva. Hermanos, yo no sé qué va a pasar cuando se levante esta cuarentena, si vamos a hacer todo lo que hacemos antes o vamos a decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y empezar a obedecer lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros orar y elaborar el plan de Dios que Él ha determinado en su voluntad y obedecerlo. Y no es correr, esto es como una escalera, escalón por escalón, porque si corremos varios escalones podemos llegar alto, pero también es casi seguro que podemos caernos. Es escalón por escalón, paso a paso. Finalmente, mis hermanos, criticar a los hermanos, criticar a los pastores, criticar a los líderes que están sufriendo tal vez depresión, momentos de miedo, momentos de perder el rumbo, de desánimo, no es lo que ellos necesitan. No es el camino correcto, no es lo que la iglesia debe hacer, no es lo que tú debes hacer. Estos hermanos son tus hermanos que cumplen una función, una tarea que Dios le ha encomendado, pero son tus hermanos y necesitan acompañamiento. Necesita una mentoría, alguien que los esté aconsejando, alguien que los esté impulsando. Necesitan cobertura, oración, mis hermanos. Saben, cuando parten a la presencia de Dios, en el caso nuestro, nuestra hermanita Mercedes o nuestra hermanita Elvesia, que falleció hace poco y partió a la presencia del Señor. Y cuando vos sabes que son hermanas de oración y que específicamente están orando por el pastor, ¿sabe qué sensación de decir, Señor, gracias porque tenemos hermanos que están orando? ¿Cuánta falta hace que haya hermanos específicamente que estén orando por sus pastores? Orando por cada uno de ellos, por su familia, orando por cada uno de ellos porque son atacados por Satanás,
orando para que Dios guarde sus pensamientos, para que Dios guarde sus vidas, para que no los deje caer en las tentaciones. Por eso necesitan acompañamiento, consejo, cobertura, necesitan comprensión. Nuestros pastores necesitan un cuidado de parte de Dios, pero también de sus hermanos. Porque ese es el acompañamiento. No lo dejaron a Moisés solo porque se cansaba sus brazos, sino que había dos que levantaban sus brazos, mis hermanos. No hay que dejar solo a aquellos a quien Dios ha encomendado la tarea hasta que Él venga. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos estar siempre esperando en el Señor. Termino con esto que me impactó muchísimo en estos días. Y son estadísticas que entristecen y que en verdad, realidades que duelen. Pero estaba leyendo justamente un periódico cristiano de los Estados Unidos y decía que es alarmante la cantidad de pastores y pastores jóvenes incluso que se han suicidado en estos últimos 5 años, con iglesias prósperas. No entro en detalle de lo que pasó, pero es alarmante. Pastores que dejan el ministerio sin su pastor y la familia porque el pastor no aguantó y se ha suicidado. Presos de una depresión, tremendamente. También dice que hay miles de pastores que dejan su ministerio abandonando y dejando todas las cosas debido a su fracaso que tiene en su mente, o por contiendas injustas dentro de la iglesia, o algunos también por una cuestión de inmoralidad. El 80% de los pastores se sienten inadecuados y desanimados en su rol como pastor porque ellos mismos dicen, yo no soy mejor que fulano o que fulano. El 80% de pastores abandonan. El 50% de los pastores están desanimados y dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra forma de pelear la vida. Muchos de ellos ya son mayores de edad y otros a lo mejor ya han amoldado sus vidas al servicio, pero el desánimo los hace estar tocando fondo. El 75% de los graduados de seminario o institutos bíblicos que entran en el ministerio dejan el ministerio pastoral los primeros 5 años. No pueden resistir la presión y sus familias no resisten la presión. Casi el 80% de los pastores están en constante lucha con depresión y las principales causas de depresión es el rechazo, la falta de apoyo, las bajas finanzas, el rechazo y la falta de oración que tienen en su propia iglesia. El 85% de los pastores dijo que solamente estudian cuando tienen tiempo para preparar sus sermones. Las iglesias no apoyan a sus pastores a que se preparen teológicamente, a que estudien. Necesitan los pastores estar preparados. La palabra dice que sepan usar bien la palabra de verdad. La mayoría de los pastores que se sienten solos no tienen amigos en quien confiar y no tienen un apoyo o un grupo pastoral para abrir su corazón y tal vez llorar. La mayoría de los pastores se sienten tan abandonados en todos sus aspectos, hasta por sus equipos ministeriales, que muchos de ellos abandonan la posibilidad de trabajar en equipo y prefieren hacer lo limitado pero solos. Muchos pastores me ha tocado ver que trabajan solos. Le decís, ¿por qué? Y porque no colaboran. El oficio pastoral es considerado uno de los más estresantes y a causa de las principales infartos y ACV que se está viendo en este tiempo. Estas estadísticas son de los últimos 3 años que han chequeado solamente los Estados Unidos, porque allí se mide, pero hablando con ministros, hablando con pastores, dice, Señor, qué difícil. Por eso, mis hermanos, quiero alentarles, quiero pedirles, no solo por lo que ustedes pueden hacer por su pastor de la iglesia, sino que pueden reflejarse, mis hermanos, que Dios ha dado dones, dice Efesios 4, capítulo 4, y ha dado dones. Esos dones son hombres a quien Dios los ha capacitado y les ha llenado de su espíritu para el servicio y la mantención de la iglesia. No son perfectos, no son superhombres, pero necesitan de la iglesia.
Y saben, hermanos, uno puede ver la televisión que los futbolistas están desesperados porque no pueden trabajar, no pueden entrenar, no pueden jugar al fútbol, no pueden hacer sus actividades. Y muchos de ellos dicen que están en estado depresivo por detrás de eso. Psicólogos y terapeutas han trabajado para que no se depriman, porque incluso sus estados físicos se deterioran y son propensos a desgarro o a lesiones si llegan a jugar de pronto. ¿Se ha puesto a pensar qué hace un pastor cuando un sistema no deja que pueda llevar adelante su tarea? Bueno, hay dos alternativas. O hacer lo que la iglesia primitiva dice, pero esto va a ser causa de cárceles, de prisiones, de muerte, o seguir esperando que nos den autorización. Y esa es una decisión muy difícil para los pastores, pero necesitan el apoyo de la iglesia. Necesitan el apoyo de la iglesia. Por eso, mis hermanos, Elías es un modelo. Y como dije al principio, y agradezco a la iglesia local permitirme hablar no solo para los hermanos de nuestra iglesia, sino por la gran carga y responsabilidad que siento por tantos pastores, aún jóvenes, que estamos trabajando en la formación y que quieren ellos comenzar a servir al Señor. Pero saben, hermanos, nunca va a ser fácil cargar la cruz y seguir las pisadas del Maestro. Pero sí que es glorioso llegar al final y decir: he peleado la batalla, he guardado la fe, he ganado la corona, no solo para mí, sino para todos los que aman tu venida. Aprovecho para decirte a vos, hermano y hermana de la iglesia local, no te desanimes. Yo paso momentos de grandes desánimos también, lucho, pero te puedo decir que siempre el Señor nos da la salida, siempre el Señor nos sostiene, siempre el Señor nos restaura. Levántate, queda mucho camino por delante, hay cosas por hacer y el Señor no te va a desamparar. Ore por los ancianos, Dante, José, ore por Eduardo, ore por Nicolás, ore por José, ore por mí, ore por cada diácono, ore por los pastores que usted conoce. Llámelo, dígalo: pastor, estoy orando por usted. Mándele un mensaje a donde estén, si son de otros países, si son de otra provincia, usted los conoce. Llámelo, dígale. Sabemos que el Señor te va a levantar. Por eso, mis hermanos, no está mal pedirle al Señor que levante a tu pastor. No está mal. ¿Saben por qué? Porque esto es saludable en la iglesia también. Vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias por esta palabra que vemos aquí en el profeta Elías. Señor, sabemos que ninguno de los ministros somos imprescindibles. Tú no necesitas de nosotros, nosotros sí necesitamos de ti. Tú eres santo y poderoso en todos tus planes perfectos, porque son para tu gloria. Pero Padre, ponemos nuestras necesidades delante de ti, porque cada uno de nosotros, Señor, somos dependientes de ti. No hemos buscado nosotros hacer lo que hacemos, tú nos llamaste, como a cada uno de los que llamaste para el servicio de tu obra. Pero así, Señor, como Elías tuvo miedo, así muchos pastores tienen miedo. Así como Elías se deprimió, así hay muchos pastores deprimiéndose. Así como Elías decía: basta ya, ya no quiero más, así hay muchos pastores que pensaron y piensan renunciar. Así como hay pastores que no soportaron y terminaron con sus vidas. Líbralos, Señor, líbralos. Oro por Vicente, Señor, allí en Chaco. Oro por David en Formosa. Oro por Marcelo allí en Salta, Señor. Oro por Mauricio en Santiago, por Claudio, por Cristian en la banda. Oro por Hugo en Catamarca. Oro, Señor, por Juan allí en San Juan. Por los pastores de Córdoba. Por Julio, Señor, allí en Buenos Aires. Por Diego. Señor, oro por cada hermano, Señor. Aunque no los conozcamos, tantos pastores que en esta semana se han sumado a esta página, que no los conocemos
y que ponen su esfuerzo, ponen, Señor, todo de sí, aún nuestras propias limitaciones y aún con los nervios y la vergüenza de predicar a través de un teléfono. Señor, tu poder es el que tiene que ser visto, tu nombre es el que tiene que ser glorificado. Por eso, Señor, es que te ruego que tú le bendigas, que bendigas a los pastores aquí en Tucumán, que bendigas, que traigas un avivamiento, un deseo por tu palabra, por tu verdadera palabra, Señor, para que las bocas de los falsos profetas sean enmudecidas para siempre, Señor, porque tu verdad nadie puede ir en contra de ella, Señor. Bendice a los ancianos, bendice a los diáconos de nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada hermano o hermana que pone su vida con alegría y con servicio, Señor, para atender a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los matrimonios. Señor, a los que incluso trabajan en pequeños detalles minúsculos o algo, Señor, tan honroso como la limpieza. Señor, cada uno lo hacemos para tu nombre, Señor, pero también somos vulnerables y los pensamientos y la depresión y la angustia, la falta de recursos económicos, la falta de trabajo y tal vez hasta la falta de salud de algún hermano hace, Señor, de que muchos terminen echados como Elías deseando la muerte, como para que ya termine todo. Aliméntanos con tu palabra y danos fuerzas para seguir, porque hemos de esperarte erguidos, viéndote venir en las nubes con gloria, Señor. Tu iglesia puede sufrir todo lo que tengan que sufrir, pero no existe nada que nos quite el gozo de ser tus hijos y la esperanza de vivir en la gloria para siempre. Por eso es que te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros que nos ministra. Ponemos a nuestros hijos en tus manos, a nuestras esposas en tus manos. La familia, Señor, la ponemos en tus manos, blanco de ataque directo de Satanás. Señor, oramos por ellos. Gracias por la amada iglesia. Gracias por los hermanos que nos sostienen con sus aportes y su generosidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada ministro, Señor. Pero gracias por tu iglesia. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.